Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En una frase que siempre la decimos acá, en Causa Justa, resumimos lo que pensamos en relación a lo que sigue pasando, con algunas excepciones y con demasiadas generalidades en el fuero de la niñez y de la adolescencia, en donde los distintos actores que hacen a este fuero, jueces, camaristas, fiscales, defensores públicos, abogados, hacen letra muerta a un principio básico que se resume en eso que siempre decimos aquí: el derecho del niño, de la niña, del adolescente es prioritario, es contundentemente el primer derecho que debe ser abordado, debe ser defendido, debe ser precautelado. Lo dice la Constitución Nacional, lo dicen los tratados internacionales referentes a la materia que ha suscrito el Estado paraguayo. Lo dice la propia lógica que hace al servicio de justicia. Pero penosamente esa frase, en demasiadas generalidades y en demasiadas pocas excepciones, no se cumple. Esta regla básica del servicio de justicia que hace relación al fuero del menor, penosamente es letra muerta. Y deberíamos poner todos las barbas en remojo, como se dice, para cambiar de una buena vez por todas esta situación que atenta contra el principio básico y elemental que asiste a aquellos seres indefensos, niños, niñas, adolescentes, que no pueden velarse por sí mismos, que no pueden defenderse por sí mismos. Somos nosotros lo que hacemos al ámbito de la justicia, y es la sociedad toda la que debe velar, la que debe proteger, porque una sociedad tiene futuro en la medida que protege a sus niños, y una sociedad tiene destino en la medida que protege a sus ancianos. Pero penosamente, en estas dos situaciones, en estos dos extremos, en Paraguay hay demasiado todavía por hacer. Y ojalá que esto sea materia de debate y realmente de una buena vez y de por todas la situación cambie para bien. A la vuelta del corte, ¿qué pasa en Itacurú? Un tema que nos concita y nos llama la atención. Hoy tenemos a todos los actores de esta historia. A la vuelta del corte. En Itacurú, departamento del Alto Paraná, un distrito conocido por el trabajo de la tierra, conocido por sus habitantes muy trabajadores, hoy es el centro de un debate triste, por cierto, porque por un lado ponen una balanza de una manera que no debería ser el derecho de compatriotas paraguayos que labran la tierra, que han adquirido esas tierras a través del IBR, INDER hoy, hace más de 30 años, y por el otro lado también el derecho a la tierra propia, el derecho a tener un lugar donde vivir de parcialidades indígenas, de compatriotas o de hermanos indígenas, o hermanos de naciones indígenas. Estos dos elementos confluyen en una misma historia en donde se tejen demasiadas variables, demasiadas situaciones. Y hoy este caso, ¿qué pasa en Itacurú, en donde está el derecho a la tierra propia y el derecho a habitar la tierra propia, el derecho de la propiedad privada y el derecho de la identidad como ciudadano? Se están debatiendo y vamos a tener todas las partes de esta historia. Por Zoom estamos en contacto con parte de las familias afectadas y su representante legal. Ellos están en la zona de Itacurú. Muy buenas noches, gracias por atender esta invitación y bienvenidos a Causa Justa. Buenísimas noches para todos, gracias por la invitación, gracias por el espacio que nos están dando.
Bueno, como dijiste, estamos acá en esta situación, en este conflicto de tierras. Por un lado, estamos con la gente que son paraguayos, gente de tercera edad, que son mis clientes, mis representados. Acá está el señor Torraz, está el señor Cayo, Alfonso. Estamos acá en la colonia Tapeque en una situación muy delicada, en una zozobra intermitente, sin ninguna protección policial hasta ahora. Prácticamente estamos solos en esta colonia luchando por la propiedad privada de ellos, que tienen título del INDER, tienen la posesión de hace más de 25 años y vino una jueza Magalí Zavala a dar una medida cautelar totalmente descabellada, una medida cautelar que le da una posesión de 540 hectáreas a la comunidad indígena Cabacotú, de una finca 1628, en el cual no existe esa finca. Nosotros, nuestra finca es la número 2125, 2281, 2098 y 2577. O sea que ninguna de esas fincas no tiene nada que ver con la finca 1628. Vino un oficial de justicia en forma ilegal con un asesor jurídico del INDI, a verificar justamente que era de imposible cumplimiento esta medida cautelar dictada por esta juez de Asunción, pero los mismos se fueron hasta la cacique de Marta, que estaba, cierto, estaba en la calle, acá en una calle vecinal, y el mismo le dice, pueden ingresar a las propiedades. Ahí en ese momento nosotros estuvimos presentes en la calle y vimos el actuar de él diciéndole pueden ingresar, y empezaron a ingresar y ahora están ya en las propiedades privadas de ellos. Y acá le va a contar un poco la situación que está viviendo el señor Torraz justamente. Por favor, gracias. Don Buenas Torraz, noches. buenas noches. Buenas noches, don Torraz. Estamos en una situación muy difícil, muy complicada, porque siendo propietarios de tierras tituladas, reconocidas, nuestros títulos fueron dados por un organismo oficial del Estado, pagamos nuestros impuestos, en el catastro figura nuestra propiedad, nuestros nombres, y tenemos esta zozobra de que apareció un título que el INDI dice que compró en el año 1996. Y bueno, está bien que haya comprado. En el 2008 recién lo escribieron los registros públicos. Y en el 2018, después de 22 años, aparece una comunidad diciendo que esta es su comunidad originaria, sus tierras ancestrales. Pueden ser, ¿por qué no? ¿Por qué el INDI tuvo que esperar 22 años para hacer este pedido de que esta gente venga acá? Es un perjuicio muy grande. Si en el 96 le hubieran dado su tierra a esta gente, nosotros nos hubiéramos invertido lo que ya invertimos, porque tenemos infraestructura. Yo tengo galpón, tengo tinglado, tengo máquina, tengo mi casa, y todo eso es costo, porque si no yo no hubiera invertido en mi propiedad si venía un título que era de otra gente y íbamos a respetarlo, íbamos a pelear. Y hasta ahora no conseguimos con ellos que se termine la mensura judicial para decir dónde se encuentra la propiedad. Es una propiedad que no se ubica realmente según los registros del INDER, ellos ubican en otro lado. O sea, Pero la gente del INDER don sigue Torraz, insistiendo que la propiedad es acá. doctora, don Torraz, enseguida paso a don Cayo, también a Cristo Raz, tu hija, don Torraz. Eh, el INDER ya informó que esa tierra comprada por el INDI realmente no está ubicada en la zona donde ustedes están trabajando la tierra hace más de 30 años. Así mismo, no está ubicada acá. Según el INDER, el propio estudio del INDER dice que está ubicada después del río Acarabé, sería hacia la zona de Caguazú. Entonces, en esta colonia Tapey, que no está la finca 1628, Pero no lo no dice, existe, no, doctora, no doctor, existe superposición del título tampoco. pero no lo dice la abogada representante de estos compatriotas paraguayos, lo dice el INDER de manera oficial. Asimismo, tenemos un informe del INDER y es de público conocimiento en todos los medios periodísticos que ya hemos mostrado,
que ahí figura claramente que dice que no está esta finca acá en la colonia y que figura hacia el otro lado del río, hacia la zona de Caguazú. Tenemos una mensura judicial también realizada por el INDER del año 95 de toda esta colonia. Esta creo que fue la colonia que más, vamos a decir así, hizo un buen procedimiento para poder titular justamente las parcelas como corresponde. O sea que no existe ninguna irregularidad por parte del INDER con esta colonia. Ahora, insisto en esto, el INDER dice que esa tierra que compró el INDER, esa finca que el INDI compró en el 96 a favor de esta comunidad de hermanos indígenas, no está ubicada ni siquiera en el departamento del Alto Paraná, está ubicada esta finca en el departamento de Caguazú, lo dice el INDER. Así mismo, lo dice el INDER claramente en su informe. Don Cayo, buenas noches, gracias por estar ahí, don Cayo. Y cuéntenos, por favor, ¿hace cuántos años ustedes están en esas tierras y cuánto llegaron incluso a pagar por esas tierras? Buenas noches, señor periodista. Yo vengo a contar la historia de mi papá, el señor Aniano Caballero. Y nosotros estamos desde 1990. Mi papá ya vino desde 1990. Mi papá fue veterano de la Guerra del Chaco. Él luchó mucho para dejar un país libre. Y nosotros tenemos un área más de solamente de 16 hectáreas. Y esa tierra tiene título desde 1996. Es del INDER, que fue comprado del INDER. Y ahora estamos siendo invadidos. Nuestra tierra, nuestro documento no está sirviendo para nada, vamos a decirle así, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Alto Paraná, mi finca es aquí en 1808 y ellos están procurando finca 1628. Esto es totalmente diferente. Estamos siendo invadidos, tirados nuestros terrenos. Estamos aquí todos los vecinos desesperados, unos abrazándonos a otros, consolándonos a otros, porque no sabemos más qué hacer. Ya recurrimos todas las instancias y hasta el momento no tenemos solución. El sábado vinieron, entraron a la fuerza. Nosotros fuimos cercados por la policía para que ellos pasen. El lunes, el martes, vino un oficial de justicia, hizo otra vez un trabajo, nos dijo que nosotros no iba a hacer nada y él viene y se fue a hacer otra cosa. Nosotros ya no sabemos más qué hacer, esa es nuestra realidad. Estamos desesperados. A lo mejor está llegando así el último momento ya de toda esta historia. Entonces, nosotros le pedimos a las autoridades competentes, al INDI, que es al gobierno todo en general, a los senadores, nos escucha un poco, haga valer nuestros documentos. Nuestro documento tiene valor, es de 1996, es del INDER. Entonces, yo creo, como mi papá, como veterano en la Guerra del Chaco, ya entró en 1990, el título le salió en 1996, con 11 hijos. Yo tengo el censo catastral aquí. El censo catastral salió en 1995 y aquí dice, ocupación 5 años. Entonces, desde 1990, nosotros somos 11 hijos. Aquí figura 11 hijos. Nosotros somos 11 hermanos, de los cuales tenemos una hermana que está con problemas de salud, que la hermana que se quedó con mi papá, con mi mamá, y que le cuidó a ellos. Y ahora, de aquí nosotros sacamos para el sustento de ella, para cuidarla, porque ella tiene problemas de salud. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo coseché maíz que tenía plantado, sacamos anticipadamente, perdimos, quedamos con cuenta, nuestro maíz perdimos con la helada. Entonces eso ahora nos está reventando con todo. Y ahora viene esta gente, ya anteriormente ya había cortado todo nuestro alambre, cortó todos nuestros postes, quemó nuestros montes. Entonces hicieron un desastre con nosotros. Esta gente anteriormente estaba en Asunción, haciendo zozobra por allá también, y pasando por inocentes. La gente no le conocen a esta gente. Ayer cuando vino el oficial de justicia,
y nosotros nos acercamos más o menos a 50 metros o casi 100 metros. Ellos comenzaron a armarse con machete, con fuerza, con palo, con hondita, con balines. ¿Quién le va a acercar a esta gente? Nosotros estamos aquí, los vecinos, somos mayores de edad, somos ancianos, vamos a decirlo así. Entonces, la situación está delicada. Le pedimos a todas las autoridades que cuiden nuestra situación. Caso contrario, la Ipucó ve y Carema. Y en eso no queremos llegar. Perfecto. Esperamos solución. Le pedimos encarecidamente a todas las autoridades. Solucionen nuestro problema. Queremos nuestra tierra de vuelta. Tenemos documentos y tiene que valer el documento de INDER. Eso es lo que yo pido. Ahora, Cris Torras, que está ahí detrás, que es la hija de don Torras, ¿quién están detrás de esto? Porque es penoso tener que poner en esta situación de confrontación a compatriotas paraguayos que están en el lugar desde el 90, que han ocupado legalmente el lugar, que han pagado por estas tierras, que no son ningunos terratenientes, que no son ningún dueño explotador, sino son paraguayos compatriotas que han labrado la tierra hace más de 30 años. Y por el otro lado a compatriotas indígenas, que sabemos todos, sus derechos siempre han sido conculcados, es otra triste realidad. Pero ¿quiénes están detrás de esta historia, señora Cris Torras? Muy buenas noches, periodistas. Yo estoy aquí presente desde el día sábado por temor, por la seguridad de mis padres. Como usted puede ver, mi papá es un señor de 64 años. Yo estoy con 29 años y toda mi vida le debo a este señor y a mi mamá. Yo estoy acá para poder velar por la seguridad de ellos. Mi mamá tuvo que ser asistida por una ambulancia el día de ayer. Mi papá, el día de hoy, no tenemos seguridad. Yo soy entre los 5 hijos, estoy acá en esta batalla, peleando, dando fuerzas, porque no es fácil. La carga es muy pesada y tenemos que unirnos como familia. Entonces hoy yo estoy acá, estoy plantada acá y no me voy a mover. Estoy dejando todo, trabajo, responsabilidades que tengo, porque yo le debo mi vida a este señor que se dedicó para que todos nosotros seamos alguien en la vida. Y yo no le puedo abandonar en este momento, no le puedo soltar la mano. Entonces a mí me duele mucho hoy despertar y ver en nuestra ventana las casitas que están armando. Armaron una letrina cerca de nuestra ventana. Eso es inadmisible. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? No hay tranquilidad. Empiezan a rondar. Entonces nos sentimos muy desprotegidos. Es una constante amenaza. Es una amenaza ante la salud de mi familia, mía también, porque no es fácil estar acá, sentir lo que estamos sintiendo. Únicamente cuando les toca a uno tener este tipo de situación, tener tu documento, tu título y te invadan, ahí van a sentir la sensación que hoy estamos sintiendo en carne propia. Y mis padres, hace 3 años, mi papá ya está muy desgastado, mi mamá también, mi mamá está ahora en cama, no puede escuchar la televisión, no puede escuchar mensajes porque se siente mal. Entonces tengo que estar acá presente para poder ser ese apoyo. Y siento mucho por estos hermanos indígenas. No es la forma en que le deben tratar, se merecen también una vida digna. Entonces yo pido a las autoridades que tomen carta en el asunto y por favor, les ruego, por favor, resuelvan esta situación. Perfecto. Señora Cris, muchas gracias. Voy a Michelle Betancourt desde el punto de vista eminentemente jurídico. En el expediente abierto ante esta jueza, si me recordás el nombre de la capital, en la capital, ustedes, doctora Betancourt, le dijeron, estás cometiendo una equivocación. Estos títulos
de propiedad son absolutamente legales, nunca fueron objetados. Jurídicamente, ¿se anularon los títulos de propiedad presentados en el expediente abierto ante esta jueza o no, Michelle Betancourt? Sí, con relación a la parte jurídica te puedo decir, la reivindicación de inmueble fue promovido en contra de José Ongar y otros. Jamás fuimos notificados, jamás apareció el nombre del señor Torras ni del señor Cayo, ¿verdad? Primeramente ese. ¿Quién es Sobre el José? punto, Discúlpame, doctora Michelle, ¿quién es José? ¿José quién? ¿José quién? José López es propietario de unas parcelas que está hacia el otro lado del río, le corresponde a él. Él es O sea, uno de el los juicio, espera, el juicio era contra José López, pero José López Y otros. no está en la colonia Itacurú, no es vecino de No. estas 6 propiedades, de estas 6 familias, está en otro lado totalmente. Exactamente. Eso así se mismo. demostró, eso le dijeron a la jueza, espera, José López ni vive acá, José López tiene una tierra en otro lado, eso le dijeron a la jueza, Michelle. Y le dijimos, te comento que nosotros no teníamos conocimiento de esta causa, la jueza jamás se constituyó en el lugar para dar una medida cautelar. Espera. Medida cautelar Decime el nombre otra vez de la jueza, por favor. Decime el nombre de la jueza. Alejandra Magalí Zavala Piederman, Vos decís, la jueza del 24º turno. la jueza Zavala jamás se constituyó en el sitio, jamás se constituyó en el Jamás. expediente cuando es su obligación, nunca. Bueno, El artículo 693 del Código Procesal Civil, uno de los requisitos que se debe constituir para dar una medida cautelar. sí, El otro requisito, contracautela. No existe contracautela para resarcir los daños ocasionados por una medida cautelar en caso de que no fuera solicitada con derecho. pero esperan un poco, discúlpame que voy a ser poco elegante y poco académico jurídicamente hablando. El juicio es contra otra persona. Esperan un poco, el juicio es contra un José López que se ha demostrado que no vive en la zona. Pero sin embargo, Así las mismo. tierras que hoy están siendo ocupadas es del señor Torras y también de su vecino. O sea, Así mismo. o soy yo o tengo que quemar mi libro de... Ya, bueno, a ver, finalmente, muchas gracias señores, señora, muchas gracias. Doctora Michelle Betancourt, en 30 segundos, ¿ante qué estamos? Estamos ante una injusticia, una aberración jurídica, porque los afectados somos 6 familias paraguayas que no están en la demanda, que jamás fueron notificados. Amén de eso, hay empresas grandes como Bioenergy, Entre Ríos, que sí fueron demandados, pero que en ningún momento ellos fueron invadidos por estos indígenas. Estamos ante esta aberración jurídica porque no se cumplió una medida cautelar de amparo constitucional de protección que tienen todos los vecinos acá. En cada propiedad hay un cartel que dice que tienen protección con un amparo constitucional para velar por la seguridad de sus tierras. Esto tampoco fue, vamos a decir, respetado. Se violó tanto esta medida cautelar como los derechos de la propiedad privada de estos ciudadanos paraguayos. Doctora, en eso estamos, es una aberración jurídica lo que está ocurriendo. Doctora Michelle Betancourt, perdón. Doctora Michelle Betancourt, muchísimas gracias por el testimonio. Es un caso gravísimo. A la vuelta del corte tenemos al titular del INDI y al director jurídico. Tienen que explicar varios puntos estos distinguidos funcionarios del INDI. A la vuelta del corte. Gracias, señores, ahí desde Itacurú. Gracias. Hasta luego. Gracias. A la vuelta del corte volvemos. En estudios nos acompañan el presidente del INDI, justamente el doctor Edgar Olmedo, y el director jurídico de la misma institución, el doctor Basilio Franco. Presidente Olmedo, gracias por estar con nosotros. Vamos al grano. Sí, ¿Escuchaste lo que señalaron estas personas? efectivamente. Muy buenas noches para la teleaudiencia. Es importante, yo entiendo la situación que están atravesando estas personas ante
una resolución judicial que Cautelar, ¿verdad? es una medida cautelar. Sabemos que es transitorio, es provisorio, pero es importante también hablar un poco cronológicamente de cómo viene generándose esta situación. En el año 1996, siendo presidente de la institución, el señor Valentín Gamarra se adquieren estas tierras. Estas tierras tienen como origen una finca madre que viene desde la industrial paraguaya y han sido transferidos de manera sucesiva desde el año 85 en adelante, hasta que en el año 96, después de pasar de 5 transferencias, llega a mano del Instituto Paraguayo del Indígena. Se adquiere por un monto aproximado de cerca de 600 millones de guaraníes en aquella época. Bueno, estas tierras, identificadas como la finca 1628, justamente producto de ese informe, tanto de la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Itacurú como también de la Dirección Nacional de Catastro, confirman este informe de que efectivamente estas tierras se encuentran comprendidas dentro del distrito de Itacurú, en el departamento de Alto Paraná, y también se encuentran comprendidas dentro del distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú, o sea que abarcan 2 departamentos. Entiendo. ¿Qué sucede? ¿Cuántas hectáreas en total tiene esta finca? 364 hectáreas. Ok. ¿Qué sucede? Efectivamente, estas fincas no fueron ocupadas en aquella época. Si bien es cierto, en el título de propiedad que cuando se le transfiere al INDI consta de que tiene que ser destinada a la comunidad indígena Caapotú, porque eso dice el título de propiedad, la ocupación no se ha efectivizado Por más de 30 años. hasta que después, efectivamente, hasta que después en el año 2017, entre 2018, se da el ingreso de 2 comunidades, una en una fracción de 7 hectáreas en el distrito de Itacurú y otra en una fracción mayor en el departamento de Alto Paraná, distrito Mariscal López. Ahí se inicia este conflicto donde la persona afectada, para encontrar que ella tiene también un título que proviene, no en nuestro caso de una finca madre que no es de origen fiscal, sino que de un título de origen fiscal otorgado por el IBR en aquel entonces, presenta un juicio de interdicto. Los reales, mi querido presidente, acá hay 2 cuestiones reales. Sí. La primera cuestión real es que estas personas están en el sitio y adquirieron del IBR hace más de 30 años. A esa realidad concreta, ¿qué se puede decir? Porque está la otra realidad, la realidad de esta comunidad. Efectivamente. De compatriotas Sucede que ante este conflicto y ante el planteamiento de un interdicto, no contra el INDI, hay que aclarar que se planteó este interdicto contra la comunidad, posteriormente se genera en tercera instancia una resolución definitiva que ocasiona el desajucio de esta comunidad y ellos fueron desalojados hace un poco más de 2 meses. Nosotros intervenimos como INDI anteriormente, ya a finales del año 2020, en un juicio de mensura porque creíamos que para poder dilucidar esta situación, había que hacer un juicio ante de mensura. una supuesta superposición de títulos, teníamos que realizar una mensura. Pero ¿hay una superposición de títulos para el INDI? ¿Hay o no hay? Efectivamente, nosotros poseemos el título. Para dilucidar esa superposición es que nosotros antes de promover un juicio ordinario Pero, de reivindicación ¿qué dice inmueble, el INDER, mi querido presidente? ¿Qué dice el INDER? ¿Qué dijo el INDER? el INDER nunca dio una contestación El INDER no intervino en este expediente. no. La jueza no le pidió al INDER que pregunte. No, porque Pero vos escuchaste lo que dijo la abogada Michelle efectivamente, Betancourt. yo escuché que ella manifestó que el INDER manifiesta o menciona de que el INDER supuestamente informa de que estas tierras no corresponden al título de propiedad que tiene el INDI. Pero hay que entender que Y lo vos que... como titular del INDI no le preguntaste al INDER, mi querido Nosotros presidente. recurrimos, porque hay una cuestión, Sí. lo que el INDER puede mencionar, lo que el INDER puede informar, es una cuestión de carácter netamente administrativa, pero nosotros requerimos una resolución judicial que certifique la veracidad de que si el título de propiedad que tiene el INDI corresponde a las tierras que nosotros creemos nos pertenece en esa zona del Claro, departamento. pero Ahí es que presidente, nosotros y Basilio, planteamos doctor una Basilio solución, Franco, una sí, alternativa sí, doctor. de solución que para mí es la más razonable, o hubiera sido la más razonable, de que los afectados que tienen la superposición de los títulos hubiesen permitido que se haga la mensura judicial y determinemos en un juicio sumario de la realidad o no de que si ese título corresponde a esas tierras que nosotros Pero, reclamamos. presidente, A los incidentes le están armando una letrina en la ventana
de la casa que están ahí hace 30 años. Y por el otro lado, mi presidente, Sí. estos compatriotas indígenas también están a lo que Dios es grande, están armando chocitas, carpitas, ¿los dejaron ahí, presidente? ¿O están siendo asistidos? Están siendo asistidos. Porque están en una Evidentemente que chocita, están. la ocupación es de carácter precario porque esto fue hace pocos días nada más. Ahora, te pregunto lo siguiente. Pero la cuestión de fondo Sí. es el que se está debatiendo acá, doctor. Y la Sí. cuestión de fondo es la reivindicación del inmueble, porque ante la imposibilidad de la prosecución de la mensura, Sí, por los incidentes presentados, por las chicanas presentadas por las otras partes, sí. obligó al INDI a plantear una reivindicación de inmueble para que podamos justamente con el justo título que nosotros poseemos, porque hasta tanto no haya una resolución en contra que declare nulo este título, se supone la validez de la misma, ¿verdad? Pero Y- están los otros títulos también que Evidentemente- no fueron declarados ilegales. y bueno, y para eso es la reivindicación de inmueble, porque fue reconvenida la reivindicación de inmueble con una nulidad de título, que al final lo que va a hacer que se resuelva en el fondo de la cuestión de la validez de nuestro título o la de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no terminaron que termine el juicio para no exponer a la institución, a esos compatriotas y a estos conciudadanos que también son marginados? ¿Por qué no se esperó el final del juicio? Porque la medida cautelar es provisoria, eso es No, transitorio. pero genera Pero- una pero- situación de hecho de confrontación, mi querido presidente. Pero hay que entender de que ellos fueron desalojados de esas tierras. Ellos fueron, hubo un desajucio contra esta comunidad. Ellos tuvieron que retirarse de esas Ergo, tierras. la justicia ya en otro expediente dijo de que esas no son sus tierras. Pero estamos hablando de un interdicto, es una cuestión netamente posesoria, no estamos hablando del fondo de la cuestión que es la validez del título. Porque Pero el interdicto desalojo se hizo solamente- sobre un perdón, el desalojo se hizo sobre un interdicto. El desalojo se hizo sobre un interdicto, porque es una cuestión netamente posesoria que no trata el fondo de la cuestión, que es la validez o no del título, que lo que, ante la imposibilidad de la continuidad de la mensura, por los Sí. incidentes presentados por la las adversa, partes. por las partes, nos obligó a nosotros plantear una reivindicación para dilucidar Ahora, el fondo de la cuestión. Doctor Basilio Franco, director jurídico del INDI, el expediente en sí que tiene la jueza Zavala, que digo yo no entiendo cómo la doctora Zavala no cumplió parte del Código Procesal Civil al tener que haberse constituido en el lugar antes de emitir. La doctora Zavala tenía que haberse ido y no te fuiste, doctora Zavala. Tenés que explicar por qué. Pero bueno, doctor Basilio, ¿cómo se explica de que el juicio es contra José López, que tiene unas propiedades después del río, más arriba, y no es el juicio contra estas personas? Estas personas jamás fueron parte del juicio, jamás fueron notificadas. ¿Cómo se explica eso? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, querido doctor. Efectivamente, tenés razón, Héctor. Nosotros habíamos promovido la demanda de reivindicación contra prácticamente 7 personas, ¿verdad? Entre ellos una empresa. Ahora bien, esta persona que usted está mencionando, creo que ellos estaban hablando, Sí, ellos están comprendidos dentro de las 500 hectáreas que decretó la pero medida. no fueron notificados en el expediente. Sí, sí, es señor. como, mi querido doctor Basilio Sí. Franco, con todo respeto, Sí, sí, ¿verdad? totalmente. Porque esto es un debate administrativo, técnico, jurídico con una carga emocional muy enorme y comprensible. Pero es como si fuera que vos el día de mañana te golpea alguien en la puerta, vengan con policías y le digo a los dos que están en su casa, le golpea a alguien en la puerta y le diga, acá está este es el desalojo contra Héctor Alegre. Esperan un poco, yo no soy Héctor Alegre, no importa, hay una medida cautelar, acá esta gente ya va a entrar en tu casa. Es la misma cosa, son personas diferentes, se hizo un juicio contra 7 personas de las cuales ninguna de estas personas afectadas son parte, no fueron notificadas. Pero ¿Cómo explica el INDI eso? Ya tiene intervención, Héctor. Ellos ya tienen intervención en el expediente. Resulta ser que al enterarse de que otros condóminos que están en ese lugar Sí, sí. consiguieron una medida cautelar en un amparo, ellos evidentemente no recurrieron por esa vía y entonces como que están comprendidos dentro de las 500 hectáreas, la medida cautelar se cumplió en los dos no me van a negar de que estamos entre abogados. Sí, señor, Estamos en abogados y Sí, sí. nos vamos a encontrar en los pasillos tribunalizos siempre. totalmente. Y no me van a dejar mentir. Si el juicio es contra A, contra B, contra C, contra D, contra E, contra F,
Se les debe ser notificado a todos, porque si no, se viola disculpen que esté diciendo un monólogo. Un principio El principio de básico la defensa en de juicio. la defensa en juicio. Ahí en ese punto, yo quiero nada más hacer mención. La Sí. demanda de reivindicación contempla las 1.364 hectáreas. Sí, que integran los que dos integran departamentos. Los departamentos Sí. y dentro de esas 1.300 y algo de hectáreas están justamente estas fincas que ellos reclaman, Sí. ¿verdad? No es que ellos reclaman, que ellos están... Que están ocupando, que tienen título. Presidente, Sí. que compraron hace 30 años del INDER, Claro. presidente. No, entiendo. A lo mejor me estoy expresando No, en el tranquilo, término pero para jurídico decir las exacto, cosas claramente. pero hay que entender Sí. de que también dentro de ese proceso, dentro de la demanda se puede ir ampliando también. La ampliación de la demanda se puede dar con relación a lo que vayan presentándose en el juicio. Nosotros hemos iniciado con relación a 7 a los que fueron plenamente identificados, pero dentro del proceso esta ampliación de la demanda puede ir llegando a cada uno de ellos de manera gradual y los plazos van a correr por separado para cada uno de ellos. Claro, pero el partido se inició mal y Sí, el la árbitro, el medida- árbitro que es la jueza Zavala. La medida cautelar se otorga sobre una fracción de 504 hectáreas. Sí. Y dentro de las 504 hectáreas, determinada dentro de un plano, se determina el punto de donde tienen que ser restituida esta comunidad. Y hoy están ocupando dentro de esa fracción establecida Perfecto. por el juzgado. Muchísimas gracias, doctor Edgar Olmedo. Brevemente, 30 segundos. Quería aclarar nomás, Sí, Héctor. por favor. En realidad, con respecto a esta gente, se va a ampliar la demanda. De hecho, ellos ya tienen intervención en el juicio. Ellos han ya reconvenido. tuvieron intervención, ya presentaron, ya reconvinieron, recursaron. Ya, ¿Están interviniendo? Están interviniendo. Ya se trabó la litis. Pero de facto hay una situación. Totalmente. De facto hay... La verdad que ustedes no me van a poder discutir a mí, doctor Olmedo, doctor Franco, no me van a poder negar a mí que aquí se han dado situaciones de hecho que atentan principios básicos de defensa en juicio. Eso no me lo pueden negar. Y lo peor de todo, y disculpen esto, por un lado tenemos a trabajadores paraguayos que no son ni terratenientes ni grandes explotadores, oligopolios, no. Tenés a laburantes que ocupan el lugar hace 30 años y del otro lado tenés a marginados compatriotas indígenas. Yo veo una salida lo más rápido en esta 30 cuestión, segundos tenés. Ya me fui. que ellos retiren todos los incidentes que han promovido Perfecto. en el juicio de mensura y que, como es un juicio sumario, nosotros podemos tener en 3 meses la resulta de ese Perfecto. juicio, ¿verdad? Está Y muy eso bien. nos ayudaría para que Gracias. respetemos la resulta de ese juicio de mensura e inclusive nosotros podemos allanarnos o retirar la demanda de reivindicación en todo caso. Pero como presidente de la institución, yo estoy obligado a velar y a salvaguardar el patrimonio de la institución porque es una obligación mía. Doctor Olmedo, doctor Franco, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, la parte oficial, la vuelta del corte, vamos a escuchar otro testimonio en esta historia. Gracias. Quien denunció públicamente este tema y quien lo mostró con mucha intensidad es la abogada por muchos años en el Alto Paraná, pero hoy senadora nacional, Nania Rúa, quien está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está, senadora? Gracias por atender esta invitación a participar de Causa Justa. ¿Cómo estás, Héctor? En realidad soy una seguidora de tu programa. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Realmente da gusto ver un debate entre abogados cuando hay gente que entiende, porque a veces se hacen programas así y de repente no se discuten las aristas más importantes que en un pleito vos sí tenés en cuenta, ¿verdad? Acá, ¿ante qué estamos? Sacando las emociones encontradas, ¿ante qué estamos? Desde el punto de vista eminentemente jurídico, legal, doctora Nania Rúa. Para mí existe una ausencia total del Estado, Héctor, y acá hay una inseguridad jurídica que una vez más se demuestra que realmente no hay palabras para describir esta falta de coordinación entre dos instituciones públicas, INDI e INDER,
que son dependientes del Ejecutivo y que se deberían poner de acuerdo entre ellos. O sea, yo le escucho al presidente del INDI, al asesor jurídico, y me pregunto por qué no conversaron y no resolvieron esto ellos con el INDER. Yo tengo unos documentos que a mí me hicieron llegar las abogadas de las partes, ¿verdad? Y acá hay después te puedo volver a pasar todo. Acá hay un documento, por un lado del INDI, donde reconoce que el señor Teodoro Ramírez, que fue quien era el cacique de la comunidad que se fue aquella primera vez a ingresar en la casa, en los lotes de esta gente, y reconoce justamente que el cacique es Teodoro Ramírez Medina, líder de la comunidad indígena Mariscal López, perteneciente al pueblo Abá Guaraní, y luego dice que la señora Marta Isabel Díaz de González, también de la etnia Abá Guaraní, no es líder reconocida de ninguna comunidad y que cuenta con un expediente identificado como, o sea, da el número, ¿verdad? Y dice que es de la comunidad en formación denominada. Este documento, Héctor, es de marzo del 2019. Lo que demuestra que esta señora, que hoy aparece como la lideresa de ellos y que es, bueno, hoy reconocida por el INDI, en realidad, cuando se hizo la primera incursión en estas tierras ajenas, ¿verdad? O son tierras tituladas, todavía no era la líder de ellos. Y el anterior líder, que es el Teodoro Ramírez, se retiró reconociendo que hubo un error y estaba enojado con el INDI porque dijo que el INDI les llevó a unas tierras que eran ajenas y estaba molesto y se retiró. Reconoció el error. Disculpame, senadora Anania Rúa. Sí. Teodoro Ramírez, el anterior líder de esta comunidad, dejada a su suerte ahora ahí, en el campo, sí. Y que a raíz de una medida cautelar emitida por la jueza Zavala, que jamás se constituyó en el sitio, lo que es un error procedimental muy particular. Había admitido ya de que el INDI les engañó y que esas no eran las tierras. Lo había dicho el propio Teodoro Ramírez. Teodoro Ramírez, y por ese motivo se retiró. Pero ¿qué pasó? Se quedó un grupo y dentro de ese grupo estaba esta señora Marta Díaz. Ella entonces solicita el reconocimiento e inscribe como ir a comunidad en formación en marzo del 2019. Lo que te da la pauta de que, porque ellos hablan de tierras ancestrales y cosas así. No son tierras ancestrales. Si vamos al caso todo Paraguay es tierra ancestral. Pero este caso específico, esta no es una comunidad que vivía. Quienes viven allí hace mucho tiempo son estos colonos que compraron y que tienen títulos inscritos en el registro de la propiedad y que son los propietarios de esos inmuebles. Después, el otro informe que para mí es muy importante, porque recién escuché que decían ellos que no tienen los antecedentes de los títulos de estas personas, ¿verdad? Hay un informe del presidente del INDER, o que en realidad le entregan al presidente del INDER, donde hablan de todos los antecedentes de estos inmuebles. Y en ese informe dice que las fincas, estas dos fincas de la cual deriva, hay una finca que tiene 2.000 hectáreas, y que de esa finca se desprende la finca esta que queda en ese lugar y que por eso le llevan allí a esta comunidad indígena, ¿verdad? Dice que la finca 2891 no se desprende ni se superpone con la finca 1628, que sería la de ellos. Y muestra el plano, Héctor, donde de un lado del río está la finca esta del INDI y del otro lado del río están las fincas 12 y 13. Quiere decir que justamente esta finca que está del otro lado, ahí donde están también las tierras del señor José López, que son aquel de Impasa, creo que vos has de conocer, ¿verdad? Sí, conozco. Entonces, que hace Magalí Zavala, o sea, que se tramita ante el juzgado de Magalí Zavala. O sea, pero Magalí Zavala recibe un expediente de reposición de tierra, de restitución de tierra contra José López. El expediente de José López. El expediente nada tiene que ver con estas personas de esta colonia Tacaiqué en Itacurú. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son personas totalmente diferentes, doctora Rúa.
Así mismo. Y otra cosa grave para mí desde el punto de vista de lo que hizo la jueza Magalí López, y que yo Zavala. creo que debería... Magalí Zavala. Sí. Y Zavala, el otro el señor José López. Ella se deja guiar por una opinión presentada por una abogada que teóricamente lo hace como independiente a las partes en el juicio, en el carácter de amicus curiae, como amiga del juzgado, ¿verdad? Y hace una recomendación y dictamina de lo que debería hacer la jueza, y la jueza se ciñe a esa recomendación y saca esta sentencia. Resulta que esta abogada, que se presenta como bajo la figura de amicus curiae, cuya principal característica debe ser la imparcialidad, se presenta, hace todo esto, la jueza dicta la resolución siguiendo la recomendación de ella, y resulta que ella es la que se va el sábado con estas personas en ese procedimiento que fue totalmente irregular, porque no estaba acompañado por nadie del juzgado, no estaba acompañado por nadie del INDI, no estaba acompañado por ningún oficial de justicia, y se hizo un día sábado, que es un día inhábil. Esta señora Milena Pereira estaba acompañándole al grupo. O sea, yo me pregunto, ¿qué clase de imparcialidad es la de ella? Y ella fue la que, o sea, se fundamenta la jueza en la recomendación de esta abogada para dictar esa resolución totalmente favorable y otorga esa medida cautelar que para mí es nueva, ¿verdad? Que nunca he visto en mis 30 años de ejercicio, Héctor. Por eso que a mí este caso me llama tanto la atención. Yo revisé los documentos que ellos me trajeron, me tomé el tiempo para revisar, para ver, soy civilista, entiendo este tipo de cosas, y además conozco el Alto Paraná y los problemas de doble titulación que hay acá. Sabemos muy bien que no conocemos, ambos conocemos lo que pasa en Alto Paraná, en la zona, ambos conocemos. Muy bien, conocemos la locura, pero acá la cuestión de la jueza Zavala, con todo respeto a la señora magistrada, yo no sé por qué ella no se constituye primero, y yo no sé por qué solamente toma en cuenta un solo elemento, una supuesta amiga curiae, para emitir una medida cautelar de este tipo. Yo no entiendo, personalmente no entiendo, o realmente entiendo, no sé. Lo básico es constituirse con el juzgado en el lugar, medir eso, tener una pericia, eso es lo básico para poder dar este tipo de medida. Claro. Lo otro que también es muy, muy llamativo es que se haga en un día sábado, que se atropelle en un día sábado. Y luego lo que vos ya señalaste antes, el oficial de justicia que se fue ayer o antes de ayer, se fue con una orden para José López, no para estas personas. Y hoy están dentro del terreno de estas personas. Que no tienen nada que ver con el juicio original. Que no tiene nada que ver con la medida cautelar, porque la medida cautelar menciona a José López, no menciona la medida cautelar al señor Torras, por ejemplo. Y en su casa, a metros de su ventana, hoy día hay una letrina. A metros de su ventana. Están pasando, es terrible. O sea, yo quisiera que la gente que está viendo el programa se ponga en la piel de esto, porque es así. Es que un día vengan, te golpeen la puerta y digan, ¿sabes qué? Venimos acá porque tenemos esto, le pertenece a otra gente, entran y se meten en tu patio y ya está, ¿verdad? Otra cosa, Héctor. El INDI anunció, o sea, teóricamente se había anunciado que el INDI denunciaría a la Fiscalía la compra irregular de tierras para indígenas. Y hace referencia a esta finca. Esto fue en época de la presidenta Ana María Allende. Entonces, ¿qué pasó con esta denuncia? ¿Por qué no se averigua qué sucedió realmente con esto? Esta es una de las cosas que yo estoy pidiendo vía informe del Senado, ¿verdad? A ver qué sucedió, si existe o no existe esta denuncia hecha ante la Unidad de Delitos Económicos. Y por otra parte también estoy pidiendo informe al INDI porque en esta misma ocasión la expresidenta Ana María Allende había afirmado que el INDI tenía muchas propiedades que no estaban ocupadas. Entonces, ¿por qué como medida provisoria no le lleva al INDI a estas personas a una de esas propiedades que tiene vacías en vez de forzar esta situación donde también se está jugando con los indígenas? Porque acá no es solamente la situación
de los colonos, que son en su mayoría personas de la tercera edad, que cualquiera de ellos en un momento le puede subir la presión y se nos va, ¿verdad? Esto es muy grave lo que se está haciendo, y que el Estado paraguayo, a través de dos instituciones que dependen del Ejecutivo y que no se ponen de acuerdo entre ellos, estén sometiéndole tanto a la comunidad indígena que está con esta situación, tipo, disculpen el término, pero bola sin manica, le llevan, le traen, le tienen allí sometido a una situación que es tremenda también, con niños, con ancianos en ese lugar. Y además a estas personas que tienen títulos de propiedad compradas de una institución como el IBR. Bueno, Esto es tremendo, la inseguridad jurídica que esto acarrea, el miedo que le tiene que dar a cualquiera que haya comprado un título, perfecto. perdón, una propiedad de IBR. Senadora Anania Rúa, muchísimas gracias, es un placer dialogar con usted. En el ámbito jurídico, en algún momento seguro en el ámbito político también vamos a dialogar en Causa Justa, pero en los debates legislativos obviamente. Y muchísimas gracias, excelente el aporte, doctora Anania Rúa, ¿eh? Muchas gracias, Héctor. Hasta Es un luego. gusto también. Hasta luego. La senadora Anania Rúa, recordemos, tiene más de 30 años de experiencia como abogada en los tribunales del este del país, también acá de la capital, especialmente en lo civil comercial. Nos quedamos cortos, pero estimo que hoy ustedes vieron todo el abanico de lo que se está viviendo en esa zona, pero no es solamente eso. Acá se está debatiendo otra vez la seguridad jurídica, la propiedad privada, el derecho a labrar la tierra, el derecho a la dignidad. Todo eso se está debatiendo en este caso. Espero que los actores de este caso estén a la altura de las circunstancias. Nos vemos en el próximo programa de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.